¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. El día de hoy tenemos a una invitada que tiene una historia muy interesante, no solo de su aprendizaje con el español, sino además de lo que hace en su día a día. Ella también es creadora de contenido. Le quiero dar la bienvenida a Ani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ani? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Juan. Me hace mucha ilusión estar aquí y gracias por invitarme. Yo creo que soy bastante introvertida, pero abierta también. Entonces, sí, me gustan las oportunidades así, me gusta hablar de la vida y me gustan los idiomas por lo general. Y entonces, no puedo decir que no a una llamada sobre los idiomas. Aparte, bueno, también esto a veces mucho a los invitados les sirve igual de práctica. A veces voy a meetups o eventos en español aquí en Italia, pero sí, me viene muy bien hablar en español, sí. ¿Y cómo empezaste? Porque, o sea, tú eres de Indianápolis, ¿sí? Si no Sí, estoy cerca de equivocado. Indianápolis, sí. Y en Indianápolis, no sé qué tanta sea la población de hispanohablantes, pero ¿es mucha? Yo creo que no, en Indianápolis no. Soy de un pueblo cerca de Indianápolis y no hay hispanohablantes en mi pueblo, diría, no muchos, en mi colegio y mi instituto por lo menos. Pero creo que en el norte de Indiana hay una comunidad de hispanohablantes, yo creo que sí. Sí, pero yo empecé a aprender español en el colegio y seguía en el instituto, en la universidad también, en clases de español y siempre me ha gustado, pero cuando hice mi Erasmus en Madrid, cerca de Madrid, en ese momento me empezó a gustar un poco más y empecé mi camino, mi trayecto con el español y me encanta. Tú dijiste que, bueno, aprendiste en la escuela, ¿no? Sí. Y muchas veces en la escuela, bueno, son pocas las personas que logran hablar bien gracias a la escuela. Cuando tú llegaste a Madrid por primera vez, ¿cómo era tu español? No hablaba bien cuando llegué. No. Y solo pasé un mes, sí, un mes, en un pueblo cerca de Madrid, se llama Alcalá de Henares. Solo pasé un mes allí con una familia acogida, creo que se dice acogida, host family, y pasé un mes con ellos, también con otros estudiantes, alumnos de algunas universidades de Estados Unidos, y pasé mucho tiempo con las personas de Estados Unidos también y bastante tiempo con mi familia también hablando con ellos, pero al principio no hablaba bien, al final tampoco. Por eso quería volver a España. ¿Cuánto tiempo fuiste? ¿Unos meses? Un mes en Ah. 2018 durante la universidad, después de mi segundo año de la universidad, sí, y luego sí, quería volver. Ok, y cuando volviste, ¿seguiste con tus clases de español y todo eso? ¿O no? No, cuando me mudé a Madrid iba a pasar 6 meses allí y al final he pasado más. Trabajé en un colegio, básicamente se llama auxiliares de conversación, es como lo que hacen muchos hablantes nativos de inglés de Estados Unidos, de Inglaterra, de muchos países y vamos ahí a enseñar y ayudar en los colegios de media jornada. ¿Era como un voluntariado o era un trabajo? Un trabajo. Ah, era trabajo. Sí, un trabajo, pero de media jornada. Mi primer año haciendo eso, solo 16 horas a la semana. Puedes dar clases particulares, eso es lo que hacen muchas personas que hacen este tipo de programa. Y en mi tiempo libre estaba mejorando mi español también. Se te ve que tienes pasión por el idioma, que es Sí, yo creo que una de las claves para lograr la fluidez, o sea, tener pasión por eso. sí. Pero cuando llegas a Madrid la segunda vez, y pues, bueno, era para 6 meses, ¿no? ¿O cuánto tiempo era? Exacto, era para 6 meses y luego se puede renovar el puesto de trabajo. Creo que todavía hay un límite de 2 años, pero hay varios tipos de programa y sí, es a veces un poquito difícil saber qué programa elegir y renovar, tal, pero sí, me iba a quedar durante 6 meses, luego había renovado mi puesto en el colegio y después de eso empecé a trabajar en una academia de inglés con adultos, que ha sido un poco diferente, pero al final he podido como cambiar de trabajo y pasé 3 años y medio en Madrid. O sea, cuando llegas a Madrid la segunda vez, ¿cuánto tiempo te toma pasar de hablar más o menos a ya sentirte muy cómoda con el idioma? Sí, me gusta esa pregunta. Yo creo que después de unos 6 meses empecé a sentirme bastante cómoda, más Ok, cómoda, no para está tener mal, ¿eh? conversación. Y debería decir también que estaba obsesionada con el español y viví con hispanohablantes también, entonces podía practicar, podía hablar en español todos los
días, pero obviamente si tienes un trabajo en inglés, no es fácil mejorar el español allí, depende de la situación. Pero sí, para mí, unos 6 meses más o menos. ¿Y tú elegiste a propósito vivir con hispanohablantes, o sea, para practicar? Sí, antes de mudarme a España me prometí que iba a hacer eso porque sin vivir con hispanohablantes es como que estás en una burbuja de inglés y algunas amigas de mi programa de profes me han preguntado, oye, si quieres vivir juntas como en un grupo de personas de Estados Unidos. Y era una, ¿cómo diría? Una tentación. Quería vivir con ellas porque eran muy majas y si lo hubiera hecho me lo había pasado muy bien con ellas, pero al final he decidido que quería vivir con hispanohablantes. Sí, eso me ayudó. Y llévame a algún momento duro de ese tiempo solo con hispanohablantes. O sea, ¿tuviste algún momento así? Depende de la situación. He vivido en 4, sí, no, 3 pisos en Madrid durante esos 3 años y medio. Y he tenido algunos momentos un poco difíciles. Por ejemplo, hubo un poquito de tensión, de conflicto en algún momento en mi primer piso y en esos meses, cuando estábamos hablando de esa situación, no podía hablar muy bien. Entonces no me podía expresar muy bien en esas situaciones con un poco de tensión y todo eso. Y eso es bastante difícil. O sea, entendías lo que pasaba, solo no Sí, podías expresarte. exacto, exacto. Mm, Si quiero expresar mi opinión, comunicarme mm. bien, sí, fue un poco difícil, pero sí, entendí lo que pasó. Diría que podía entender bastante bien cuando llegué, pero hablar, ya sabes, es otra cosa. Totalmente. Oye, pero qué valiente, o sea, porque, bueno, vivir en otro país ya es una cosa difícil. Ujú. Y luego tú aventarte a vivir con puros hispanohablantes era completamente fuera de tu zona de confort, ¿no? Sí, 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 exacto. Creo que algo que ayudó en el primer piso fue que viví unos meses con otra chica de Estados Unidos. Debería decir eso también, que éramos 4 en ese piso. Y había otro chico en el grupo que quería mejorar su inglés también. Entonces, a veces él hablaba en inglés para mejorar su inglés y yo respondía en español. Entonces, teníamos una mezcla, diría, de idiomas y creo que eso a veces ayuda también si estás con gente, os he dicho antes, gente abierta, gente abierta. ¿Y tú eres una persona que te consideras que más práctica o te gusta como sentarte a estudiar? ¿O cómo mezclabas esas cosas? ¿O cómo hacías para aprender el español? Sí, buena pregunta. No iba a clases de español porque pensaba que ya tenía más o menos el nivel para conversar y mejorar y apuntar algunas palabras. Eso es algo que hice al principio, que apuntaba algunas palabras en mi móvil. Creo que leí un par de libros en español también y creo que eso ayuda bastante si ya tienes un nivel para entender más o menos lo que está pasando. Leí un libro que ya había leído en inglés y creo que eso ayuda bastante también en el proceso porque si ya sabes lo que está pasando en el libro, por lo general, puedes entender el contexto y luego aprender frases útiles. Y había leído un par de libros en español que no había leído en inglés también y me costaba un poquito más, pero es una manera buena de mejorar tu nivel de español. ¿Sigues leyendo en español o...? A veces sí, pero vivo en Italia y mi objetivo también es mejorar mi italiano y tengo el mismo libro, de hecho, que ya había leído en inglés, el mismo libro en italiano ahora. Okay. Lo leí en español hace 3 años o 2 años, no lo sé. Entonces, eso es mi objetivo, leer en italiano también, pero a veces me cuesta. ¿Qué nivel de italiano tienes? O sea, ¿estás empezando o...? No, ya puedo conversar, puedo entender mucho. Mi novio es italiano, así que pasé casi todo el fin de hablando en italiano, escuchando en italiano con su familia. Todavía hablo con muchos errores, hablo lentamente, pero puedo conversar. Creo que nivel B2 más o menos, pero no lo sé. Ah, muy bueno. O sea, no es básico. Me puedo comunicar, pero me siento más cómoda en español, digamos. Eso es algo que me interesa mucho. O sea, en general, la gente de Estados Unidos tenemos un estereotipo de que no aprenden otros idiomas.
sí, sí, sí. Pero tú, por ejemplo, wow, o sea, no solamente aprendes otros idiomas, sino que, por ejemplo, en español tienes un acento bastante nativo. O sea, Gracias. ¿tú qué te consideras? ¿Que tienes talento o que fuiste encontrando el camino poco a poco? No, no había pensado mucho en eso, porque creo que es una pasión y Mm. estoy muy interesada en los idiomas y al final enseño inglés también y paso mucho tiempo con los idiomas. Siempre he tenido un talento, digamos, imitar los acentos. Ah, ok. Por ejemplo, hablando en inglés, pero cuando vivía en Estados Unidos, podía imitar los acentos de gente de otros países. Me gusta hacer eso, me gusta imitar lo que escucho. No sé si es un talento, solo una pasión. Sé que no es fácil para algunas personas, pero a mí me interesa muchísimo y me gusta hacerlo. ¿Has intentado imitar algún acento latino? No me sale muy bien, no Mm. me sale, no, no sé por qué. Por ejemplo, la palabra way Sí, güey. con un acento español, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Me gustaría poder Ujú. imitar más acentos y me gusta muchísimo aprender las palabras específicas de cada país, pero al final, como he pasado mucho tiempo en España, empecé pocos meses después de mi mudanza a España a usar el sonido y luego vosotros y las formas de los verbos en vosotros y todo eso. Entonces, no creo que me salga súper bien. Puedo reconocerlos Ujú. normalmente, pero imitarlos depende. Claro, claro. Y entonces la clave para ti, para tener el acento que tienes ahora en español, pues fue esa, la imitación. O sea, tú escuchabas y tratabas de acercarte lo más posible a cómo lo decían ellos. Sí, 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 diría que sí. Mm. Es un poco curioso porque viví en Madrid con gente de muchos países y son hablantes, pero pasé mucho tiempo hablando con mi amiga Paloma, que es de Madrid, y otra gente de Madrid también y de España. Pero hay una técnica, en Ujú. inglés se llama shadowing. No conocía ese término o el concepto al principio, Mm. pero creo que en la calle también, cuando escuchaba a la gente algunas frases o nuevas palabras, a veces imitaba muy bajito. Para que no te escucharan, ¿no? Exacto, exacto. Yo muchas veces le digo a la gente en los videos, ¿no? Trata de, por ejemplo, si estás escuchando un video, un audio o lo que sea en español, trata de decir las nuevas frases que aprendes en Sí, voz alta, ¿no? Aunque sí, sí, parezcas tonto. exacto. Pero mucha gente no lo hace, o sea, porque No, mucha gente se siente tonta y no logra vencer eso, ¿no? A ti nunca te exacto. importó. Otra cosa que me había prometido cuando me mudé a España era no tener vergüenza cuando hablaba. Y como dije al principio, diría que soy más o menos introvertida. A Ujú, veces me dan vergüenza algunas cosas, ujú. pero quería hablar español y imitar lo que escuchaba y todo eso sin vergüenza. Y a veces no es fácil. Creo que si pasas tu tiempo libre con personas abiertas, personas que no te van a juzgar, al final puedes hablar sin vergüenza. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Tres. Tres, Sí, ok. inglés, polaco y bueno, español. Wow, una Sí, sí, variedad guay. sí. Sí, 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 muy distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo estaba aprendiendo antes el alemán, pero Mm. wow, el polaco es más complicado, pero yo Mm. diría que el alemán tienes que pensar mucho. Sí, 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 exacto. No he aprendido mucho, un poquito en Duolingo, pero Ujú. me gustaría aprender un poco de alemán. Me parece bastante difícil, sí. Y es interesante, ¿no? O Ujú. sea, es como retador Sí, sí, el sí, sí, alemán. exacto. Y mi apellido es alemán también y por eso mis Ah. raíces me gustaría aprender un poco. Oye, y pregunta curiosa, Ujú, ahora que ya hablas español así como hablas, ujú. ¿la gente en España da por hecho que eres de España o sí saben que eres extranjera? Depende, porque convencer a alguien que Ujú, seas de su país no es fácil. En febrero fui a Madrid y ujú, estuve con un par de amigas en un bar hablando con la gente en el bar y no estaba hablando mucho, ujú. debería decir eso, pero convencí a un grupo de personas en el bar que yo era española. Eso no siempre pasa. Depende de Ah. si hablo poco, a lo Ujú. mejor sí puedo convencer a personas que soy española, pero Perdón, lo único que no
noto es que, por ejemplo, usas, en vez de decir o pues, dices como Sí. ¿no? Exacto, exacto. De hecho, hace poco, hace un mes más o menos, hice una historia sobre eso porque he notado con mis amigos que no son de España y que son de otros países. Creo que se dice en muchos países, ¿no? Sí, Hispanohablantes. Y hace un año noté eso y me gusta, pero eso no se usa, no se dice en España. Cuando la gente piensa, dice o extiende una palabra, pero no se dice Ah, de acuerdo. Ajá. Bueno, entonces, o sea, realmente es una cosa Ya. española también. ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de cómo se comportan los españoles? Que sea muy diferente a los americanos. El otro día estaba hablando con una amiga de la manera de caminar en la calle y no las personas desconocidas no se hablan mucho. No vas a hablar con una persona random en el metro, no vas a hablar mucho, depende, por supuesto, pero no vas a hablar mucho con la gente en la calle y tal. Y algo que ha sorprendido a mi novio, que es de Italia, y creo que es igual en España, le ha sorprendido en Chicago, que estuvimos en el metro y una chica se me acercó y me dijo, me gustan mucho tus ojos, son muy, muy bonitos, o algo así. Y eso no sucede en España. O sea, como un comentario muy random, ¿no? O sea, de un cumplido. Es un poco más normal en Estados Unidos decir, me gusta mucho tu camiseta, qué pantalones, o algo así. Wow, Eso okay. no va a pasar mucho en España. Si es tu amiga, sí, pero un desconocido. Órale, eso sí es algo diferente, porque yo me hubiera imaginado que sería al revés. Exacto, sí. Somos muy individualistas, se dice, ¿no? En Estados Unidos, pero a la vez, a veces más abiertas, con personalidades un poco más abiertas, pero depende mucho del contexto. Y supongo que también depende de la región, ¿no? Estados Unidos es muy grande. Sí. Por ejemplo, en Nueva York no te va a hablar nadie. Eso es lo que me ha dicho una amiga que esté en New Jersey, eso no va a pasar allí. Pero en Indiana, en el Midwest, sí que pasa. De acuerdo. ¿Qué es algo que extrañas de Estados Unidos? Diría que algo un poco difícil o a veces un poco triste cuando sueles hablar en otros idiomas, en idiomas nuevos. Me gusta, pero algo difícil es que no puedes usar tu sentido de humor tanto, en un idioma nuevo. No puedo hacer bromas tanto en español, en italiano, casi nunca. Y eso es algo que sí, me gusta en Estados Unidos. No tengo que pensar tanto cuando hablo en inglés. A veces la comida, pero no mucho. Vivo en Italia, así que no puedo quejar. Sí. Y mi familia, por supuesto, mis amigos que siguen allí. Solo tengo una amiga del colegio que ya ahora vive en Manchester, en Inglaterra. Bien. Está bastante cerca, pero mi familia está ahí, en Estados Unidos. ¿Y vas seguido a Estados Unidos o no tanto? Depende, más o menos una vez al año, pero depende, porque al final los vuelos son bastante caros. Si fueran baratos, iría un poco más, pero más o menos una vez al año. ¿Tú? ¿Cada cuánto? Sí, igual una vez al año. Sí. Pero bueno, cada vez que voy como que siento que lo aprovecho más que cuando vivía allá, ¿no? Sí, claro, exacto. Sí. No sé cuándo voy a ir, cuándo va a ser la próxima vez que voy. Creo que a lo mejor si una prima mía se casa o una amiga que se ha comprometido hace poco, a lo mejor si voy a la boda tendré que ver las fechas y tal. Buenísimo, ok. Está bien, eso es buen motivo para viajar. Sí, exacto. Cuenta un poquito de lo que haces, porque pues para que la gente sepa, o sea, tú enseñas inglés a hispanohablantes, ¿no? Sí, por lo general sí. Bueno, sí, todos mis alumnos actualmente son hispanohablantes. Tengo como un programa que se llama Intermediate Grammar and Speaking y doy clases de gramática que son más o menos 50% de gramática y luego hablamos. Y luego tengo otra opción que son mis speaking sessions, que es 100% hablar, según lo que he visto y según mis experiencias también. A veces es difícil encontrar las oportunidades para hablar mucho
mucho y mantener o mejorar tu nivel. Ujú. Entonces me gusta dar esas oportunidades. ¿Por qué surgió dar clases de inglés? Estudié el magisterio. Ok, o sea, como la carrera en educación. Sí, Ah, exacto. Pero en España se dice magisterio, no sé por qué. ajá, ok. Y luego con una especialización en español y una licencia, no sé cómo se llamaría en español, pero una licencia para enseñar inglés a hablantes que no son nativos de inglés. Ah, claro, sí, 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 como segundo idioma, ¿no? Sí, segundo idioma, nuevo Ajá. idioma, sí, sí, exacto. Cuando estuve en Estados Unidos pensaba que iba a trabajar en un colegio en Estados Unidos y dar clases generales, ¿no? a los niños. Pero luego, poco a poco, me he dado cuenta que me gusta muchísimo aprender los idiomas y enseñar inglés. También en Madrid hice un curso de TEFL y eso, después de mudarme a Madrid, he trabajado casi siempre con hispanohablantes enseñando inglés y empecé a crear vídeos también de inglés en 2022. Sí, Ujú. noviembre o diciembre de 2022. Oye, qué bueno. O sea, y felicidades porque, bueno, has creado una comunidad bastante grande, pues en Instagram. Pero me gusta mucho tu canal también. ¿Cuándo empezaste? Gracias. 2020. Ok. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí. Sí, ya tengo algo de tiempo. Sí, sí, es divertido. ¿Qué disfrutas más? ¿Enseñar o crear contenido? Diría que no tengo una preferencia porque son bastante diferentes al Mm, final y me gusta desarrollar y tener las relaciones que tengo con mis alumnos, mis alumnas en mis clases y ver la ajá. mejora de mis alumnos y eso me hace mucha ilusión. Pero es divertido crear contenido también, crear vídeos también y me gusta editar. Siempre me ha gustado eso también, siempre Ujú, me han gustado los idiomas y los acentos, ujú. pero también los vídeos. Con mis amigas cuando era niña solía hacer vídeos tontos. Me gusta mucho, me gusta editar, usar mi creatividad y todo eso. Y Qué bueno. que a ti también Sí, te gusta editar, sí, sí, sí. sí. Me gusta hacerme el tonto. Y ponerle un poco de contexto al vídeo, eso me gusta. Ujú, Si es posible, me gusta no simplemente tener la cámara aquí y hablar de un término, hablar de unas ujú. palabras, pero sino actuar un poco, Claro. tener un contexto visual. Sí, también es más fácil para la gente simplemente como absorberlo en vez de Sí, pensarlo, ¿no? exacto. Vamos ahora a cerrar con la parte de preguntas rápidas. La primera pregunta, Ujú. ¿cuál es la comida que nadie se tiene que perder en Madrid? Las tortillas españolas de pez tortilla. Ok, específicamente, es un restaurante. Es un restaurante, es una cadena, creo que hay al menos tres locales y me encantan las tortillas de pez tortilla, sí. ¿Cuál es la diferencia con otras tortillas? Si vas a un bar normal, a lo mejor tienen tortillas muy buenas, pero en pez Ajá. tortilla hay opciones como que añaden jamón, trufa, cebolla, a veces otras opciones también. Pero me gusta la opción de jamón y trufa. De España, ¿cuál es el lugar que más te ha sorprendido? Me gusta Cantabria. He viajado con la amiga que mencioné, Paloma, Ujú. algunas veces a Cantabria, que es una región de España. No sé si me ha sorprendido, pero me gusta la naturaleza ahí. Me gusta muchísimo. Está en el norte. Y luego Madrid, de algunas maneras, me ha sorprendido porque me ha encantado la experiencia que he tenido ahí. ¿Cuál sería la razón por la que Oh, regresarías a Estados Unidos? no lo sé, porque me gusta mucho la vida que tengo en Europa y, como he explicado, seguir aprendiendo idiomas nuevos, aprender de la cultura aquí, pero para ver más a mi familia, ver más a mis amigos por el trabajo, pero no me puedo imaginar una situación así porque enseño online, pero sí, eso era mi familia. ¿Qué dirías que es lo más agradable de tener una relación multicultural como la que tienes? Es muy divertido y yo creo que hay varias razones por las cuales funciona bastante bien.
pero como he dicho muchas veces, me gustan mucho los idiomas y a él también. Se llama Mati, es italiano, es de Brescia. Y al final a veces hablamos en inglés, a veces hablamos en italiano, a veces hablamos un poco en español porque él ha aprendido un poco durante sus visitas en Madrid, porque estuvimos a distancia. Y eso es muy divertido y nos gusta a los dos hablar en varios idiomas. Y aparte de eso, aprender de una cultura nueva. Y hablamos mucho de las diferencias entre las dos culturas. Ha venido conmigo 2 veces a Estados Unidos y ha visto al final los estereotipos y las cosas que le gustan y todo eso. Siempre podemos notar o hablar de algo nuevo de las culturas y es muy divertido. Una cosa que, por ejemplo, a mí me costó es que nuestra relación empezó en español. Entonces, sí. ahorita estamos empezando a construir la relación en polaco. Sí, Así he tenido que esa experiencia. Sí, es un reto, ¿no? Es diferente. Sí. Hemos empezado hablando en inglés porque al principio no sabía casi nada de italiano y ahora cada vez más me habla un poco más en italiano, como 50%, me dicen 50% de las cosas en italiano, a veces en inglés también. Y yo, como hemos empezado en inglés, suelo responder en inglés, pero a veces digo, ok, vamos a hablar en italiano, voy a practicar y eso ayuda también. Pero si paso un fin de entero, como este fin de con su familia, puedo practicar mucho. Pero no es fácil, es verdad. Oye, ¿y es cierto el estereotipo de que los hombres italianos cocinan muy bien? Creo que depende, porque he visto que muchas de las madres italianas ayudan mucho con todo, con toda la vida, les gusta cocinar y todo eso, y a veces por eso los hijos no aprenden muchísimo sobre cocinar y todo eso, pero mi novio cocina bien y sabe, he visto que ha absorbido algunas cosas importantes de cómo cocinar. Carbonara es su plato especial. Es, yo creo que mi pasta favorita, la carbonara. Sí, me encanta. Tu top 3 de estrategias para aprender un idioma. ¿Qué debería hacer la gente? Si estás practicando el listening y ves una serie o una película en español, por ejemplo, no tener el objetivo de entender todas las palabras. Porque si al final te frustras porque no entiendes todas las palabras, no vas a poder absorber mucha de la serie o la película y tienes que tener la mente abierta y relajada para poder poco a poco entender más. Cada vez que ves la serie, cada vez que ves una película, tienes que permitirte hacer eso. O sea, ver una película como la verías en tu idioma, como relajado, tranquilo. O sea, sí, con subtítulos, y diría con subtítulos en español, no en tu primer idioma, en español, pero sí tienes un nivel intermedio al menos para poder entender la mayoría. Creo que eso es importante. Diría la misma cosa de intentar no tener vergüenza y creo que para hacer eso es importante encontrar personas, sean online, sean en tu país, en tu ciudad, personas abiertas, personas majas que van a poder hablar contigo en el idioma que quieras y permitirte mejorar y hablar sin preocuparte mucho de lo que estás diciendo, porque al final todos vamos a cometer errores, pero eso es importante, pasar tiempo con ese tipo de persona e intentar reducir la vergüenza. Diría que es muy importante desde el principio no querer traducir literalmente, no querer traducir directamente de tu lengua materna. Eso es difícil, lo hacemos todos, al menos al principio. Pero creo que esa es la parte más divertida porque hay muchas frases que no se pueden traducir literalmente, como mi ejemplo de tiene que ver con o no tiene que ver con. Es una frase parecida, en inglés la estructura es parecida, pero es diferente y tienes que intentar poder utilizar esos términos y esas frases sin traducir todo palabra por palabra. Oye, ese es un buen consejo. O sea, como tratar de... Sí, como hacerlo más natural, ¿no? Sí. Y la última que te quería preguntar es, ¿cuál es la clave para tener un acento como el tuyo? Diría que hay varias cosas que puedes hacer, como lo que mencioné, el shadowing, imitar lo que escuchas. Porque al final nos sentimos muy cómodos si usamos los mismos sonidos que existen en
nuestras lenguas maternas, ¿no? Y si quiero hablar así, puedo hablar así como una guiri, ¿no? Son los sonidos que existen en mi idioma inglés. Pero si intentas imitar realmente lo que escuchas y diría de nuevo, sin vergüenza, porque a lo mejor no va a sonar muy, muy natural al principio, pero si practicas y si intentas reducir la vergüenza que tienes, parece a veces muy difícil, pero si practicas no es tan difícil. A veces nos limite esa vergüenza. Totalmente. Oye, Ani, muchas gracias por todos los tips, por compartir tu historia con nosotros. Y te digo, irradias mucha buena onda. Gracias, muchas gracias. Eso no se dice muchísimo en España tampoco, pero me gusta buena onda. Y me hizo mucha ilusión poder hablar contigo. Ha sido muy interesante. Me has hecho pensar mucho en mis experiencias. Pues amigos, ya saben, si les gustó este episodio del podcast, no se olviden de darle un like aquí abajito. Aquí abajo también en la descripción van a tener los links para que vayan a seguir a Ani. Y no se olviden de suscribirse al podcast de Spanish Hack y nosotros nos vemos en un siguiente episodio.